De mon avis, il ne faut pas le lui dire. Je crois qu'il est la plus grande vedette mondiale. Je crois très sincèrement. Et il peut jouer Gary Cooper, uno de los actores más legendarios de Hollywood, un hombre conocido por su fuerza silenciosa, sus inolvidables interpretaciones y su misteriosa vida privada, pero lo que se encontró en su rancho recientemente, ha dejado al mundo absolutamente atónito. ¿Qué era tan importante para que Gary Cooper lo mantuviera oculto durante todos estos años? Lo que descubrieron a continuación causó conmoción en la historia de Hollywood. Antes de revelar el impactante descubrimiento, déjame preguntarte, ¿eres fan de leyendas clásicas de Hollywood como Gary Cooper? Escribe 1 para sí o 0 para no en los comentarios. El inesperado descubrimiento de un legendario actor de Hollywood. La noche en que nació Gary Cooper, el pueblo se vio sacudido por una gran tormenta eléctrica. Se dice que el gran trueno que se produjo mientras el bebé Frank lloraba por primera vez fue como la forma que tuvo la naturaleza de declarar que había alguien especial. Aunque Frank creció en la indómita grandeza de Montana, sus padres mantuvieron sus tradiciones inglesas durante toda su infancia. A pesar de vivir en el salvaje oeste americano, Frank y su hermano Arthur debían hablar correctamente el inglés británico y respetar los modales tradicionales en la mesa. Antes de ser juez, el padre de Frank trabajó como abogado. La casa del estado de Montana era un destino frecuente para él, y cuando estaba allí, Frank observaba las discusiones y le encantaba el arte del oeste que se exhibía en las paredes. La combinación de vivir en la frontera y los valores ingleses contribuyeron al desarrollo de Frank. En 1908, cuando Frank tenía solo 7 años, se rompió una presa en los alrededores, lo que provocó la inundación de la zona. Frank fue rescatado por su madre, que lo agarró mientras subía el nivel del agua, montó a caballo y galopó hasta ponerse a salvo. Esta experiencia cercana a la muerte le dejó un profundo aprecio por el poder de la naturaleza. En su primera infancia, hubo sucesos que dieron pistas sobre su futuro. A los 9 años ganó un concurso recitando un poema con tal fervor que el público le ovacionó de pie mientras actuaba. Había un artista de vodevil entre el público, y sugirió que el joven Cooper podría llegar a ser famoso en algún momento del futuro. En aquel momento, nadie lo creyó. Pero en el futuro, sí, su padre compró un rancho ganadero conocido como Savin Burnham, que abarcaba 600 acres, cuando Frank tenía solo 5 años. El rancho era un lugar difícil para vivir, incluso cuando la temperatura era bajo cero. Frank se levantaba temprano para completar sus tareas. En una ocasión, afirmó que palear estiércol a 40 grados bajo cero no es romántico, pero te enseña mucho. Cuando tenía 12 años, vivió una situación aterradora cuando un toro le embistió. Tras dirigir rápidamente su caballo hacia un bosquecillo, pudo escapar de la situación. Su interés por la cultura nativa americana también se vio alimentado por el tiempo que pasó en el rancho. Frank quedó cautivado por la historia de los objetos que descubrieron los trabajadores mientras excavaban un pozo. Entre ellos había puntas de flecha. A los 9 años, los padres de Frank decidieron enviarlos a él y a su hermano a Inglaterra para que fueran a la escuela. Para su madre era importante que recibieran una buena educación. La transición de una vida en el rancho a un riguroso internado inglés fue todo un reto. Frank describió la experiencia como algo parecido a pasar de enlazar ganado a recitar Shakespeare en una sola noche. Durante los intervalos entre las sesiones escolares, viajaba a Montana y compartía con sus alumnos sus locas historias sobre la vida en el rancho. Tenían la impresión de que era un mentiroso. Durante su estancia en Inglaterra, Frank se apasionó por el arte y la literatura. Le apasionaban Shakespeare y Dickens, lo que le ayudó a desarrollar un estilo interpretativo más matizado. Sin embargo, hubo otras ocasiones en las que tomó decisiones incómodas, como cuando fue a la escuela con botas de vaquero y un Stetson, lo que causó revuelo. La Primera Guerra Mundial puso fin a su estancia en Inglaterra, y en 1914 regresó a Montana. En su ciudad natal le costó encajar. Sus modales, de origen británico, le hacían destacar, y los lugareños se burlaban de él por su acento. A pesar de ello, se esforzó mucho por familiarizarse con la tierra y recuperar sus habilidades ganaderas. A los 17 años, Frank demostró lo excepcional que era. Fue durante un rodeo local cuando pronunció un discurso que incluía citas de Shakespeare y de la lengua vernácula de los vaqueros. Quedaron asombrados. Gracias a su habilidad para lograr un equilibrio entre lo crudo y lo sofisticado, acabaría convirtiéndose en una celebridad de Hollywood. Accidente trágico. La vida de Gary Cooper cambió irrevocablemente el día en que cumplió 15 años. Hubo un día en Helena, Montana, el 7 de mayo de 1916.
y Gary tomó la decisión de reunirse con su buen amigo Harvey Markham para dar un paseo en coche. El comienzo de la jornada estuvo lleno de alegría y entusiasmo, pero el día acabó en calamidad. Durante el tiempo que Harvey estuvo al volante, el vehículo perdió inesperadamente el control. Al final, cayó de espaldas tras girar repetidamente de un lado a otro. Gary, que estaba gravemente herido y sufría dolores insoportables, fue incapaz de escapar de los escombros. Cuando por fin pudo liberarse, estaba tan débil que apenas podía mantenerse en pie. Experimentó una sensación de pesadez e inutilidad en el costado izquierdo, como si no le perteneciera. El personal médico del hospital trató sus rasguños y contusiones. Sin embargo, no reconocieron que tenía la cadera destrozada porque no le hicieron una radiografía de la zona. Debido a este error, la vida de Gary se vería alterada irrevocablemente. Tendría que hacer frente a las consecuencias de su lesión de cadera durante el resto de su vida porque no se curó tan completamente como debería. A causa del accidente, Gary tuvo que madurar muy deprisa. Ya no era el joven despreocupado que había sido. Ahora tenía que lidiar con las molestias y el proceso de recuperación. Como el médico desconocía la gravedad de su lesión de cadera, le indicó que montar a caballo podría ser beneficioso para su recuperación. Gary volvió al rancho que poseía su familia y empezó a montar a caballo a diario, creyendo que era lo más adecuado. Por el contrario, hizo que la situación fuera aún más difícil. Debido a las constantes sacudidas que recibía al montar a caballo, su cadera se curó de forma anormal, lo que le provocó una cojera y una agonía continua. Gary no se rindió. A pesar de lo difícil que era, soportó la agonía de montar a caballo durante un tiempo considerable, apretando los dientes. Con el paso del tiempo, ideó su propio método de andar y montar a caballo para hacer frente a su lesión. El hecho de que anduviera con una pequeña cojera y un paso un poco desigual le hacía destacar entre la multitud. El hecho de que se inclinara ligeramente hacia un lado mientras montaba a caballo le dio un aspecto distintivo que más tarde sería reconocido por los espectadores en la televisión. Viaje a Los Ángeles. Cuando Gary Cooper viajó de Montana a Los Ángeles en 1924, tenía 23 años. Había estado viviendo en Montana. Su sueño era convertirse en artista, siguiendo los pasos de su padre, que ya había viajado allí ese mismo año para ocuparse de unas propiedades familiares. Gary creyó que era el momento ideal para perseguir su objetivo. Había pasado 2 años estudiando pintura en la universidad e incluso había dibujado caricaturas para un periódico de Montana. Tuvo ambas experiencias. No solo tenía fe en sus habilidades, sino que las cosas no salieron según sus planes. En Los Ángeles, personas de toda condición perseguían sus objetivos. Gary buscó trabajo en el sector de la publicidad, pero le costó encontrar un empleo estable. No se imaginaba pintando anuncios de pastillas para la tos en las cortinas de los teatros, pero fue uno de sus primeros proyectos. Agarró cualquier trabajo que pudo encontrar para asegurar su propia supervivencia. Además de vender carteles y promocionar la obra de un fotógrafo, recibía clases de arte siempre que tenía ocasión. Lo daba todo, pero la vida no le resultaba fácil. Entonces, a principios de 1925, todo experimentó una transformación. Gary pudo reencontrarse con 2 viejos amigos de Montana que trabajaban como extras. Su planteamiento era sencillo y sin complicaciones, pero tuvo éxito porque caló en el público. No era el tipo de persona que hablaba mucho cuando crecía en Montana, era más de observar que de hablar. Debido a ello, su actuación se vio afectada. Cuando tenía problemas para recordar las líneas, las reducía, lo que hacía que sus personajes tuvieran una forma de hablar más tenue y tranquila. Los directores le admiraban por ello, afirmando que podía transmitir sentimientos profundos con poco más que su rostro o un simple gesto. Fue galardonado con un Oscar de la Academia por su interpretación en la película de 1941 Sargento York, en la que interpretaba a un héroe de guerra de la vida real. La película fue elogiada por su sinceridad y autenticidad. Más tarde, en 1952, interpretó el papel de un sheriff que atravesaba un dilema moral, miedo, valentía y determinación, pero no hizo muchos comentarios. Este papel le valió su segundo Oscar. El ascenso a la fama de Cooper no se limitó a la actuación. Además, se convirtió en una de las personas mejor pagadas de la industria de Hollywood. Ascenso a la fama y relaciones románticas. En 1937, ganaba $370,214 al año, lo que equivale a ganar millones de dólares en la moneda actual. En 1939, era la persona que más ganaba en Estados Unidos, con unos ingresos totales de $482,819.
Además, tenía buen manejo del dinero. Como alternativa a aceptar una gran indemnización por adelantado, solicitaba una parte de las ganancias de las películas que producía. Esto acabó siendo rentable, como lo demuestran sus ganancias totales de $1,4 millones por la película Veracruz, de 1954. Sin embargo, sus enormes ganancias le plantearon una serie de problemas. En 1941 se vio obligado a vender su colección de arte, que incluía obras de artistas tan conocidos como Picasso y Renoir, ya que debía $280,000 en concepto de impuestos atrasados. A finales de los años 20 y principios de los 30, la vida de Gary Cooper estuvo llena de drama, pasión y escándalo. La fama no le llegó solo por sus interpretaciones, sino también por las numerosas relaciones románticas que mantuvo con algunos de los actores más famosos de Hollywood. El año 1929 marcó el inicio de su relación con Lupe Vélez, que comenzó cuando colaboraron en la película La canción del lobo. Debido a la naturaleza caótica e intensa de su relación, estuvo llena de conflictos públicos de los que hablaba todo el mundo en Hollywood. Vélez, envidiosa y disgustada, bajó la cremallera de los pantalones de Cooper delante de todos en una fiesta para preguntar por la presencia de un perfume perteneciente a otra mujer. En cambio, no fue nada en comparación con lo que ocurrió en 1930, en medio de uno de sus varios altercados. Vélez descubrió pintalabios en su cuello y se puso agresiva. Mientras le perseguía por la casa, sacó una navaja de su bolsillo. Le sorprendió en su estudio y, a pesar de sus esfuerzos por evitarla, consiguió infligirle una grave herida en el brazo que requirió 15 puntos de sutura. A pesar de que el equipo de Cooper intentó encubrirlo alegando que había tenido un accidente en casa, la verdad acabó por hacerse pública. Por otro lado, Cooper no presentó cargos e incluso se reconcilió con Vélez tras el incidente, diciendo a sus amigos: "Así es Lupe. Ama con cada latido de su corazón". Además, se sabe que en ocasiones utiliza los puños. La turbulenta relación entre Cooper y Vélez llegó a su fin en junio de 1931 en la Union Station de Los Ángeles. Este acontecimiento marcó la conclusión del capítulo. En la estación, Cooper esperaba para subir a un tren que le llevaría a Nueva York antes de partir hacia Europa. Vélez, enfurecido por su marcha, se dirigió directamente a la estación y armó allí un alboroto. Antes de sacar una pistola y disparar, le gritó delante de todos, llamándole hijo de puta. A continuación, utilizó la pistola para empezar a disparar. Sin embargo, el miedo se apoderó de los congregados cuando la bala erró el blanco e impactó en una estructura. A pesar de ello, Cooper no pareció asustarse. Fue en ese momento cuando Vélez se desvaneció entre la multitud que había subido al tren. La noticia apareció en periódicos de todo el país. Aunque Vélez afirmó más tarde que el arma no era más que una pistola de fogueo diseñada para asustarle, el daño ya estaba hecho, ya no había esperanza para su relación. Tuvo otra aventura en 1930, esta vez con Marlene Dietrich. Cooper tuvo una relación con ella. Dietrich era conocida por su singular aspecto andrógino, y se la conocía por ser atrevida y glamurosa mientras rodaba Marruecos. La conexión que mostraron en televisión se trasladó a su vida personal, y su relación se hizo ampliamente conocida. Era habitual verlos juntos en restaurantes y clubes nocturnos de lujo, lo que llenaba de actividad las columnas de cotilleos. Además, durante el rodaje de A Texas Woman en 1931, Cooper mantuvo un romance con Carole Lombard. Su rápido ingenio y desternillante sentido del humor hicieron de Lombard, que estaba casada con William Powell, una figura muy conocida en el mundillo. De hecho, hizo una broma sobre cómo Cooper estaba colgado como un caballo y podía estar despierto toda la noche, un comentario que solo sirvió para aumentar la cantidad de gente que hablaba de él. El carisma que poseía Cooper no se limitaba a su vida amorosa. Gary Cooper y Veronica Rocky Balfe, una historia de amor y conflicto. Es bien sabido que el director Howard Hawks, que colaboró con Cooper en varias películas, se refería a él como una serpiente cuando se trataba de hablar de mujeres. Hawks destacó cómo Cooper era capaz de seguir manteniendo muchas relaciones al mismo tiempo, incluso durante los rodajes. Durante la producción de The Day We Live en 1933, Cooper estuvo comprometido con Joan Crawford, Veronica Balfe, que más tarde se convertiría en su esposa, y una joven actriz, todo al mismo tiempo. Hawks se refirió a ello como una clase magistral de engaño. La carrera de Cooper nunca se vio perjudicada, a pesar de los diversos problemas que tuvo que afrontar. Mantuvo su estatus como uno de los intérpretes más queridos de Hollywood, y su imagen de ser todo un americano permaneció inalterada.
de una manera maravillosa. Halcones lo resumió. Era el epítome de una figura heroica en el cine. Entre bastidores, dejó una estela de corazones destrozados a su paso. Pero si no fuera encantador mientras lo hacía, me iría al infierno. El 15 de diciembre de 1933, Gary Cooper se casó con Veronica Rocky Balfe. Más de 250 invitados asistieron a la boda, que tuvo lugar en la iglesia de Nuestra Señora de los Lores de Nueva York. La ceremonia fue enorme y glamurosa. Rocky, que entonces solo tenía 20 años, era una antigua actriz que respondía al nombre de Sandra Shaw. Gary tenía 32 años. Había actuado en la conocida película King Kong. Sin embargo, después de conocer a Gary, decidió dejar la interpretación para convertirse en su esposa. Se habían conocido en una fiesta organizada por la condesa Disfrazo hacía solo 6 meses. Gary, conocido por su carisma y sus numerosas aventuras amorosas, sintió una atracción inmediata por Rocky. No solo era impresionantemente atractiva, sino también excepcionalmente brillante, elegante e incluso una estrella del tiro al plato. Al igual que su boda, su luna de miel fue un asunto glamuroso. Tras llegar a Nápoles en el Assas Rax, pasaron por Roma, París y Londres en su viaje de regreso. Poco después, se embarcaron en un safari por África, durante el cual Gary fue en busca de grandes animales. Durante este viaje, fue responsable de la muerte de unos 60 animales, entre ellos un rinoceronte y un león. Mientras se desarrollaba todo este alboroto, no tardaron en surgir los problemas. El muy coqueto Gary fue incapaz de mantener su lealtad. Aunque solo llevaban unas semanas casados, ya estaba desarrollando una fuerte relación con su compañera de reparto, Faye Bray, en el plató de Viva Villa. Con el tiempo, este comportamiento se convirtió en un patrón, lo que dificultó que Rocky confiara en él. Dieron la bienvenida al mundo a su hija, Maria Veronica Cooper, el 15 de septiembre de 1937 en la ciudad de Los Ángeles. Gary, que sufría ansiedad, deambuló por los pasillos del hospital hasta que nació María. Parece un conejo despellejado, bromeó al verla, aunque creo que eso es algo que se puede decir de todos al principio. Al parecer, tener un hijo hizo a Gary más empático. Para él era una alegría ser padre, y con frecuencia llevaba a María a los platós de sus películas. Cuando vivían en su rancho de Sun Valley, Idaho, también la introdujo en actividades al aire libre, como montar a caballo y cazar. A los 10 años, María ya había empezado a acompañarle a cazar. Por otro lado, Gary seguía teniendo aventuras a pesar de ser un padre maravilloso. Como resultado, había conflictos en la familia. En un capítulo posterior de su biografía, María describió cómo su familia estaba llena de amor, pero también de tensiones que no se expresaban. En 1948, Gary comenzó su romance más serio con Patricia Neal, mucho más joven que él. Trabajaban en The Fountainhead cuando se conocieron, y su conexión en pantalla acabó convirtiéndose en una relación romántica. No intentaron ocultarlo, y a menudo acudían juntos a restaurantes y eventos. Además de causar un gran dolor a Rocky, María también se vio impactada por ello, ya que admitió haber escupido al suelo cuando vio a Patricia. Fue en el año 1950 cuando Patricia se quedó embarazada del hijo de Gary. Gary hizo los arreglos para que ella abortara y así evitar un escándalo. Transcurrido algún tiempo, Patricia declaró que una decisión le había impactado de forma duradera. Patricia, sin embargo, no era la única dama en la vida de Gary por aquel entonces. Las columnas de cotilleos de la época le relacionaban con varias mujeres, entre ellas Grace Kelly, Ingrid Bergman y otras. La salud de Gary se resintió como consecuencia del estrés causado por estos acontecimientos. En 1951, se sometió a una intervención quirúrgica para tratar unas úlceras sangrantes, muy probablemente provocadas por el estrés de vivir simultáneamente en dos vidas diferentes. Cuando Rocky descubrió cartas de amor de Patricia en el escritorio de Gary en mayo de 1951, todo llegó a un punto crítico y todo pareció desmoronarse. Se enzarzaron en una acalorada discusión tan fuerte que su hija María, que entonces tenía 13 años, se encerró en su habitación para huir de ella. Casi inmediatamente después, Gary se trasladó al Hotel Beverly Hills, mientras que Rocky siguió residiendo en la finca que habían comprado en Brentwood. Hubo un frenesí en los medios de comunicación, con los reporteros acampando fuera para captar cualquier noticia. Rocky pudo llegar a un acuerdo económico satisfactorio, que incluía una pensión alimenticia de $1,100 semanales, una cantidad importante en aquella época. Durante el tiempo que estuvieron separados, la vida profesional de Gary se resintió. La gente culpó a su tumultuosa vida personal de los malos resultados de su película.
Tambores lejanos, que no tuvo mucho éxito. Por otra parte, en 1952 participó en la película Hanoun y recibió un premio de la Academia, lo que contribuyó a reparar su imagen. Al mismo tiempo, Gary puso fin a su romance con Patricia Neal. Como regalo de despedida, le envió un abrigo de bisón. En una declaración posterior, Patricia afirmó que los años que pasó con Gary fueron de los más duros de su vida. Nunca hubo divorcio entre Gary y Rocky, a pesar de que estaban separados. Ambos salieron con otras personas, pero no pudieron superar del todo su relación. Mientras María dividía su tiempo entre sus padres, experimentaba la sensación de estar atrapada en medio. Vida personal. En su diario, expresaba su deseo de estar con ambos en todo momento. En el año 1941, Hooper había alcanzado la edad de 40 años, y la gente empezaba a preguntarse si sus días como protagonista habían terminado o no. Durante ese tiempo, le dieron el papel de Auden York en la película Sargento York. Tras comenzar su vida como pacifista, York se convirtió en un valiente soldado durante la Primera Guerra Mundial. York fue un héroe en la vida real. Hooper era la elección ideal para el papel debido a su interpretación imperturbable y sin complicaciones. La película se estrenó el 2 de julio de 1941, pocos días antes de que Estados Unidos entrara en la Segunda Guerra Mundial. Fue la película más taquillera de ese año, con una recaudación de $6,4 millones, lo que la convirtió en el éxito del año. La interpretación de Cooper fue elogiada por la crítica, que coincidió en que hizo un excelente trabajo al captar el conflicto interior de York. Por este trabajo, Cooper recibió su primer Oscar el 26 de febrero de 1942. La duración de su discurso de aceptación fue de solo 17 segundos. Dijo que el sargento Auden York era el merecedor de este honor. Justo ahora, me puse su traje completo. Fue un momento clave en su vida profesional. En 1952, Cooper recibió su segundo Oscar por su interpretación en Hanoun. Interpretó el papel del Marshal Volcane, un agente de la ley que se enfrentó en solitario a un grupo de asesinos. El 24 de julio de 1952, la película se estrenó al público. Con el paso del tiempo, muchos empezaron a considerarla una obra maestra, a pesar de que las evaluaciones iniciales fueron dispares. Además, la película tenía un significado más profundo. Mucha gente creía que era un mensaje sobre la época de la lista negra en Hollywood. Cooper no se atrevía a aceptar este papel. Había cumplido 50 años y tenía problemas de salud, como una úlcera sangrante y dolores de espalda. Sin embargo, el productor Stanley Kramer consiguió convencerle, y el aspecto ajado y cansado del mundo de Cooper encajaba perfectamente con el papel. A pesar de que Cooper se encontraba en México rodando Resplandor Salvaje, en el momento de su victoria en los Oscar de 1953, no estuvo presente para presentar su aceptación del premio. En tono jocoso, John Wayne recogió el premio en su nombre y comentó: «Voy a volver a buscar a mi actor favorito y darle algo». En la película de 1942 El orgullo de los Yankees, Cooper interpretó el papel de Lou Gehrig, lo que le valió muchos elogios. Cooper, para sorpresa de todos, al principio no quería interpretar el papel. Cuando Gehrig terminó su carrera en el béisbol, a los 36 años, era mucho más joven que ahora, a los 41. Cooper, en cambio, no sabía nada de béisbol y ni siquiera había asistido nunca a un partido. Hizo una broma sobre cómo ni siquiera sabía cómo sostener un bate. Como Gehrig había fallecido de esclerosis lateral amiotrófica en 1941, Cooper opinaba que podría ser demasiado pronto para producir una película sobre él. Sin embargo, Eleanor Gehrig, viuda de Gehrig, se puso en contacto con Cooper y le pidió que aceptara el papel. El sincero llamamiento que ella le hizo le convenció. Pocos días después, tras el ataque a Pearl Harbor, Cooper tomó la decisión de hacer la película para animar al pueblo estadounidense. Después de esforzarse mucho para prepararse, entrenó con Lefty O'Dowd, antiguo lanzador de los Yankees. Cooper incluso aprendió a practicar el bateo y el lanzamiento con la mano izquierda. Al igual que Gehrig, hubo mucho éxito con la presentación de El orgullo de los Yankees el 14 de julio de 1942. La interpretación de Cooper fue especialmente alabada por la crítica, y la película fue nominada a 11 premios de la Academia. A pesar de que Cooper no ganó el premio por este papel, muchos creen que es uno de sus mejores trabajos. El año 1954 supuso el inicio de un nuevo capítulo en la vida personal de Cooper, que se caracterizó por la reconciliación con su esposa, Rocky.
Cooper y Rocky comenzaron el proceso de restablecer su relación después de haber estado separados durante varios años como consecuencia del romance de Rocky con Patricia Neal. Una vez más, se les vio juntos en público, e incluso volvieron a celebrar la Navidad en familia. Durante este periodo, el interés de Cooper por el catolicismo, que es la fe de su mujer y su hija, también aumentó, lo que contribuyó al fortalecimiento de su relación. Para marcar el inicio de su nuevo comienzo, los Cooper tomaron la decisión de construir juntos un nuevo hogar. La compra de una parcela de 2 acres en Baroda Drive, en Holmby Hills, por parte de Cooper tuvo lugar el 8 de febrero de 1953, y el precio en cuestión fue de $35,000. La construcción de su nueva casa juntos se convirtió en un proyecto en el que trabajaron juntos, y que sirvió como símbolo de su restaurada devoción a su matrimonio. Tanto la imagen pública como la carrera de Cooper se vieron muy afectadas por el intento de reconciliación. A partir de entonces, empezó a aceptar papeles más maduros, como su interpretación en Persuasión amistosa, estrenada en 1956 y aclamada por la crítica. Su interpretación de un granjero cuáquero que lucha contra sus convicciones pacifistas durante la Guerra Civil estadounidense se interpretó como un reflejo de su propio desarrollo personal. Pasado un tiempo, María, la hija del matrimonio, expresó que la reunión era el regalo más maravilloso que sus padres podían haberle hecho. La salud de Cooper empezó a deteriorarse hacia el año 1960. Se identificó como causa de su estado una forma agresiva de cáncer de próstata que había migrado a su colon. A pesar del tratamiento y los procedimientos quirúrgicos, su estado siguió deteriorándose. Últimos años y muerte. El 14 de abril de 1960, Gary Cooper fue operado en el Hospital General de Massachusetts, en Boston, de un agresivo cáncer de próstata que había hecho metástasis en el colon. A pesar de la intervención, su estado seguía siendo precario. El 31 de mayo, Cooper volvió a caer enfermo, lo que provocó otra operación importante en el Hospital Cedars of Lebanon de Los Ángeles a principios de junio para extirparle un tumor maligno del intestino grueso. Las operaciones fueron muy duras para su salud, pero Cooper demostró una notable capacidad de recuperación. Durante el verano, se centró en recuperarse con su familia, decidido a mantener una sensación de normalidad en sus últimos meses. En un esfuerzo por pasar tiempo de calidad juntos, se llevó a su mujer y a su hija de vacaciones al sur de Francia, buscando consuelo en la belleza de la costa mediterránea antes de dirigirse al Reino Unido en otoño para trabajar en la que sería su última película, The Naked Age. A pesar del deterioro de su salud, Cooper mantuvo su actividad profesional. En diciembre de 1960, trabajó en el documental para televisión de la NBC The Real West, un programa histórico que formaba parte de la serie Project 20 de la cadena. Sin embargo, por esas fechas, su mujer, Veronica Cooper, recibió una noticia devastadora. El 27 de diciembre, su médico de cabecera le informó de que el cáncer se había extendido de forma agresiva a los pulmones y los huesos, por lo que era inoperable. El pronóstico era sombrío, y la familia tomó la dolorosa decisión de no comunicárselo inmediatamente a Cooper, con la esperanza de evitarle la carga de su estado terminal. Ajeno a la gravedad de su enfermedad, Cooper siguió relacionándose con amigos y colegas. El 9 de enero de 1961, asistió a una cena en su honor en el Friars Club, ofrecida por Frank Sinatra y Dean Martin. Al evento asistieron muchos de sus amigos íntimos de la industria, que deseaban celebrar su legado mientras aún estaba con ellos. Al concluir la velada, Cooper pronunció un breve pero sentido discurso, en el que reflexionó sobre lo que más le importaba: el único logro del que me siento orgulloso son los amigos que he hecho en esta comunidad. A mediados de enero, Cooper se llevó a su familia a Sun Valley, Idaho, para pasar las que serían sus últimas vacaciones juntos. El querido actor, conocido por su profunda amistad con Ernest Hemingway, pasó tiempo con el célebre autor haciendo senderismo por el paisaje nevado, compartiendo tranquilos momentos de reflexión. Su tiempo juntos sería el último. A su regreso a Los Ángeles, Cooper supo por fin la verdad sobre su estado el 27 de febrero y, ante la realidad de su muerte inminente, hizo gala de su gracia y entereza características, diciendo a su familia: rezaremos por un milagro, pero si no, y es la voluntad de Dios, tampoco pasa nada. Aunque su salud empeoró rápidamente, Cooper vivió para ver un momento muy significativo en su carrera. El 17 de abril de 1961, asistió desde su casa a la ceremonia de entrega de los premios de la Academia, en la que su viejo amigo James Stewart recibía en su nombre el Oscar honorífico a toda una carrera.
Su tercer Oscar, luchando contra las lágrimas. Stewart se dirigió directamente a Cooper y le dijo, Coop, te lo haré llegar enseguida. Y Coop, quiero que sepas esto, que con esto va toda la cálida amistad y el afecto y la admiración y el profundo respeto de todos nosotros. Estamos muy orgullosos de ti, Coop. Todos nosotros estamos tremendamente orgullosos. Al día siguiente, los periódicos de todo el mundo publicaron titulares anunciando que Gary Cooper se moría. Le llovieron mensajes de apoyo y admiración de todo el mundo. Recibió un telegrama personal del Papa Juan XXIII, un mensaje de la reina Isabel II e incluso una llamada telefónica del presidente John F. Kennedy. Estos homenajes reflejaban el inmenso respeto que Cooper inspiraba, no solo en Hollywood, sino en todos los círculos internacionales. El 4 de mayo de 1961, en la que sería su última declaración pública, Cooper abordó su destino con la serena dignidad que había definido su vida. Sé que lo que está ocurriendo es la voluntad de Dios. No temo al futuro. A medida que se acercaban sus últimos días, Cooper recibió la extremaunción el viernes 12 de mayo y falleció en paz al día siguiente, el 13 de mayo de 1961, a la edad de 60. El 18 de mayo de 1961 se celebró una misa de requiem en la iglesia del Buen Pastor de Beverly Hills, a la que asistieron muchos de los amigos y colegas más cercanos de Cooper. La misa reunió a los más grandes nombres de Hollywood, como James Stewart, Jack Benny, Henry Hathaway, Joel M. Crea, Audrey Hepburn, Jack L. Warner, Ion Ford, Ion Wayne, Edward G. Robinson, Frank Sinatra, Dean Martin, Fred Astaire, Randolph Scott, Walter Peon, Bob Hope y Marlene Dietrich, un testimonio del profundo impacto que Cooper tuvo en quienes le rodeaban. Tras el funeral, Cooper fue enterrado en la gruta de Nuestra Señora de Lourdes del cementerio de la Santa Cruz de Culver City, California. Sin embargo, más de una década después, en mayo de 1974, cuando su familia se trasladó a Nueva York, sus restos fueron exhumados y enterrados de nuevo en el cementerio de los Sagrados Corazones de Southampton. Su última morada está marcada por una roca de 3 toneladas extraída de una cantera de Montauk, un digno homenaje al legado resistente y perdurable de una de las estrellas más queridas de Hollywood. ¿Qué le parece a usted lo más sorprendente de este descubrimiento? Y no olvides darle a me gusta, suscribirte y pulsar la campana de notificación para recibir más historias de Hollywood jamás contadas.